Buenas tardes, compañeros y docente. Somos María Juliana Villalobos y Vanessa Loaiza, estudiantes de la especialización en planeación urbana. Para desarrollar la actividad correspondiente al Seminario de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se expondrá el tema de riesgo de desastres. Así, se abordará a modo general aspectos relevantes para la comprensión holística de la temática mencionada, tomando además otros aspectos que permitan evidenciar lo positivo y o negativo que se convierte el riesgo de desastres para el desarrollo sostenible. Para finalizar, se establecerán reflexiones que resaltan la importancia y acciones preventivas del tema en la actualidad, a nivel local, nacional e internacional. Se iniciará respondiendo: ¿qué es el riesgo de desastres? Para la comprensión del mismo, se definirá cada uno de los términos. El riesgo es la suma de las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre u otro evento adverso en términos de vida, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico del tiempo en el futuro. Además, está en función de la amenaza y la vulnerabilidad y es directamente proporcional a estos dos factores, por lo que se puede afirmar que el riesgo es dinámico y que puede aumentar o disminuir en la medida de que ambos factores o uno de ellos varíe. El desastre se refiere a la alteración que se genera por el impacto de un fenómeno de origen natural o producto de la acción del ser humano, incidiendo directamente en el funcionamiento de una sociedad. Los desastres no constituyen hechos aislados de la vida cotidiana de las comunidades. Por el contrario, es necesario entenderlos en el contexto del territorio y de los procesos de desarrollo, en virtud de los cuales la comunidad afectada entra en la interacción con los ecosistemas que ocupa o sobre los cuales interviene. Entonces, ¿cuáles son los componentes del riesgo de desastres? El primero sería la amenaza, que corresponde a un fenómeno de origen natural, socionatural, tecnológico o antrópico en general, definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad. Las personas se sienten en peligro ante las amenazas debido a su vulnerabilidad social, económica y ambiental, que debe ser tomada en cuenta si se pretende lograr el desarrollo sostenible. ¿Y entonces qué es vulnerabilidad? Es la probabilidad de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza natural, tecnológica o antrópica sufra daños y pérdidas humanas como materiales en el momento del impacto del fenómeno, teniendo además dificultades en recuperarse de ello. Durante las últimas décadas, el impacto de los desastres se han generado por la dinámica y fuerzas internas del planeta o por la acción transformadora del ser humano. Se ha reflejado a nivel mundial en alarmantes cifras de víctimas, destrucción y pérdidas económicas. Factores como la pobreza, el aumento de la densidad de población, las migraciones, la degradación ambiental, el calentamiento global, el estilo y las condiciones de vida de los países menos desarrollados contribuyen en gran medida al aumento de la vulnerabilidad ante los desastres de distintos territorios y por ende de los ecosistemas y grupos sociales que se asientan en ellos. Con el objetivo de actuar de forma preventiva, las autoridades competentes establecen planes y acciones de gestiones ante los riesgos de desastres. Así, la gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante las situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. Pueden darse tres tipos de gestión para reducción del riesgo: la gestión correctiva, la gestión prospectiva y la gestión reactiva. Como estrategias a nivel internacional se presentan las siguientes: el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 marca un cambio crucial de la gestión de desastres a la gestión del riesgo, tomando temas relevantes como la implementación de estrategias de reducción del riesgo de desastres,
la planificación del desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. Por otra parte, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo vincular a numerosas organizaciones, universidades e instituciones en torno a un objetivo común: reducir el número de muertos y heridos que causan los desastres provocados por los peligros naturales. Como ejemplo, a nivel local, se presenta el barrio La Iguaná, ubicado en la Comuna 7 de la ciudad de Medellín. Es un territorio que se constituyó bajo un asentamiento irregular debido a su ubicación al borde de la quebrada La Iguaná. Por medio del registro fotográfico se evidencia la importancia de establecer acciones preventivas ante el riesgo. Para finalizar con respecto a las generalidades, se traerá a colación un fragmento del video Condiciones de riesgo de desastres en zonas urbanas. Este permitirá ejemplificar lo expuesto anteriormente. ¿Cuántos millones en daños materiales? ¿Cuántas vidas que se fueron? ¿A cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la inadecuada ocupación del territorio debido a la ausencia de planificación y control urbano? Entre la actividad sísmica y el cambio climático por un lado y la ocupación de zonas inapropiadas para vivir, la precariedad de los materiales de construcción y la falta de acción de las autoridades por el otro, las cifras no disminuirán. Por otra parte, se habla de la relación que existe entre el riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. ¿Qué se pretende garantizar con esta relación? Asegurar la preservación de los ecosistemas naturales, mejorar las condiciones de vida en las comunidades pobres, dedicar esfuerzos al tema de la prevención y preparación ante desastres, y fortalecer la distribución de la riqueza, permitiendo invertir en obras de prevención y mitigación de desastres. Es importante indicar que ningún proceso de desarrollo podrá ser sostenible si no logra internalizar acciones de reducción de riesgo de desastres, y para ello es evidente que no es necesario tener un proyecto de reducción del riesgo de desastres, sino realizar políticas y programas que incorporen la probabilidad de ocurrencia de desastres o generación de riesgos. La intervención de la reducción del riesgo de desastres requiere el concurso de instituciones y actores ubicados en diversas esferas como la gubernamental, técnica, científica, de la sociedad civil, comunitaria, ambiental, entre otras, las cuales generen sinergia y coordinación entre ellas. A nivel global y local, actualmente existe consenso en torno a que la satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto equilibrio se logre entre los aspectos sociales, económicos y ambientales, en función de las decisiones que se toman ahora. La atención de la pobreza, el crecimiento económico y el ambiente son a su vez elementos centrales en una gestión integral del riesgo por desastre. Por otro lado, si bien el desarrollo sostenible se traslapa en objetivos con la gestión integral del riesgo de desastre, el desarrollo sostenible no implica necesariamente políticas y acciones tendientes a su gestión. Este tipo de desarrollo puede ser concebido de muy distintas formas, tales como optimización, estandarización, pesimización, ecualización y estabilización, las cuales son visiones que abrigan ideologías no necesariamente sintonizadas con el tema de la gestión del riesgo. Es por esto que cada sociedad debe esclarecer la forma en la que se insertará la gestión del riesgo en el desarrollo sostenible. La gestión del riesgo de desastres es relevante en el marco del desarrollo sostenible en el sentido que es necesario perfilar para el futuro una serie de retos, acciones y procesos orientados a consolidar y hacer sostenibles los territorios, garantizando así dicho desarrollo, a su vez complementándose y generando capacidad para atender los desastres y las emergencias que se presenten. Entre los posibles retos, el más importante para la gestión del riesgo a mediano plazo, asumiendo un enfoque de desarrollo sostenible, es el abordaje de los riesgos globales a los que hace referencia Beck, en vista de que tales riesgos son una amenaza multinacional cuyas consecuencias no pueden ser enfrentadas desde el marco de los estados modernos y requieren de una estrategia de acción internacional. Este tema debe ser incorporado como una preocupación central en las agencias de la ONU, como la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres y de otros mecanismos internacionales como el marco de la acción de Hyogo. Desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, es posible analizar a los desastres como consecuencias de modelos de desarrollo inapropiados. Las preocupaciones centrales en el desarrollo sostenible son a la vez las causas de la ocurrencia de los desastres. De ahí que en una gestión integral de riesgo por desastre
deba partir de una visión de un desarrollo sostenible. Sin embargo, hablar de desarrollo sostenible no es sinónimo de gestión de riesgos. Este componente debe explicitarse y adecuarse al estilo del desarrollo sostenible que cada sociedad elija seguir. A modo de conclusión, se resalta la gran importancia y responsabilidad por parte de los gobiernos locales, comunidades, entidades territoriales y organismos internacionales de fortalecer cada vez más la creación de acciones preventivas del riesgo. Si bien se comprende que hay fenómenos de carácter físico que no son posibles de intervenir por ser un factor externo, sí se deben establecer objetivos y estrategias encaminadas a mitigar las situaciones vulnerables a las amenazas. Además, con las intervenciones enfocadas en reducir el riesgo de desastres, se puede alcanzar una valiosa experiencia en relación al desarrollo sostenible, a través de programas de agua, saneamiento rural y adaptación al cambio climático, ya que se puede considerar que esta lógica de trabajo se puede insertar exitosamente en otras esferas del desarrollo, tales como la económica y la social. Por último, los entes gubernamentales a escala municipal, departamental y nacional están en la responsabilidad de actuar en la prevención de los riesgos al interior de los territorios, además en el trabajo constante por evitar que se presenten nuevas amenazas. Esto se logra mediante un adecuado ejercicio de gobernanza integral, inversión pública e implementación de políticas públicas acordes con las realidades, necesidades y contextos a intervenir. Lo anterior para dar respuestas eficientes desde una perspectiva preventiva ante las situaciones del riesgo, donde se establezcan focos sólidos de mejora continua que beneficien las condiciones de vida de la población. Muchas gracias.